Ahí está, ahí aparece el live. Ahora sí. Ahí está, vamos llegando. A ver si estamos casi todos. Qué bueno, somos un montón. Buenísimo. A ver si estamos casi todos. A ver, ahí hay un rebote de... Quizás es el mío. Va, no sé. Puede ser que sea tuyo. No, era el mío nada más. Así que... Ahí está. Bueno, además tenemos un pequeño delay con YouTube. Sí, son unos segundos, sí. Bueno. Pero ya estamos en... Bueno, vamos a ir dando comienzo, entonces. Bueno, muy buenas tardes a todos, me voy a presentar. Mi nombre es Mariana Simone, soy coordinadora de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, y quisiera darles la bienvenida a este ciclo de charlas que denominamos Tolkien, el relato fantástico y los signos de la realidad, y que va a estar a cargo del profesor José María Guerre Hijo, y que realizamos en el marco del programa de Extensión Universitaria. Estamos sumamente complacidos con la gran repercusión que ha tenido esta convocatoria, encontrándonos hoy con asistentes de diversos países de Latinoamérica: México, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Colombia, El Salvador, Costa Rica, y también algunos desde España, que estarán bastante trasnochados a esta hora. Todo nuestro agradecimiento por acompañarnos en el día de hoy. Nuestros encuentros tendrán como punto central el gran interrogante: ¿cuánto de realidad existe en la fantasía? Como punto central de este gran interrogante, vamos a develarlo durante este ciclo de charlas. Viajaremos por la vida, pensamiento y obra de Tolkien para intentar dar respuesta a esta pregunta. Los temas fundamentales de sus obras, los héroes y las convicciones más profundas de este autor nos guiarán a través de los caminos del país de las hadas para alcanzar nuestra meta. Con toda seguridad, muchos nos asombraremos al descubrir que los cuentos son fantásticos porque la realidad es en sí misma una verdadera y fantástica aventura. Esta serie de encuentros que comienzan hoy se llevarán a cabo durante los próximos 2 martes, también a las 19 horas. En el día de hoy, la temática será Tolkien y los cuentos de hadas, fantasía o realidad. El próximo martes 25 de agosto, también a las 19 horas. Los héroes caminantes y la dimensión ética en la obra de Tolkien. Y el último encuentro, que será el martes 1 de septiembre, ¿cómo enfrentar a Sauron en cuarentena? Desde la Tierra Media hasta nuestro hogar. Si quieren efectuar preguntas, pueden hacerlo a través del chat, ya sea en la plataforma Zoom o a través de YouTube, y al final del encuentro le daremos respuesta a estas preguntas. Para aquellos que no lo conocen, me gustaría hacer una brevísima introducción para contarles quién es el profesor José María Guerre Hijo. José María es profesor en filosofía, egresado de la Universidad Católica Argentina, dicta clases de filosofía y antropología y talleres de lógica y oratoria en las facultades de Derecho y Ciencias Económicas de nuestra universidad. Da clases de filosofía y antropología cultural en los colegios secundarios Oak Hill, Carlos Estev, Monseñor Dillon y en el Colegio Santo Tomás de Aquino de la UCA, donde también dicta lengua y literatura latina. Actualmente se encuentra realizando su tesis sobre Tolkien y la fantasía como aproximación a la verdad. En lo referente a esta temática, ha dictado las conferencias tituladas Una aproximación al Señor de los Anillos desde la filosofía realista, los relatos fantásticos y su importancia para la filosofía, entre otros. Reitero, muchísimas gracias a todos por su presencia, espero que disfruten de estos encuentros, y ya mismo les cedo la palabra a José María, que es a quien todos quieren escuchar. Hola José María, ¿cómo estás? Mariana, buenas tardes a todos los que están ahí en esos cuadraditos. Esto, más que fantasía, casi ciencia ficción, digamos, ¿no? Y muchas gracias, Mariana, por la iniciativa y por la oportunidad que me das para conversar con ustedes justamente sobre algo que a mí me apasiona muchísimo. Esto no, lejos de ser
algo difícil, es algo que me da mucho gusto y que la verdad que estoy muy contento por hacer con tanta gente, ¿no? Después de tantos meses de cuarentena. Y no quiero demorar y empezar contándoles que hace varios años recuerdo estar viajando con mi familia hacia algún lugar recóndito de la Argentina. No recuerdo hacia dónde íbamos, pero sí recuerdo aquel viaje. Mientras mi madre personificaba la virtud de la prudencia y la paciencia, mi padre nos narraba El Señor de los Anillos. Ciertamente nos relataba la historia y no la leía. Hubiera sido un poco imprudente de su parte hacerlo mientras manejaba la camioneta. Esa fue mi primera aproximación al Señor de los Anillos. Una adaptación, transmitida oralmente, que, sin despreciar en lo más mínimo la prodigiosa memoria de mi padre, sin duda debía estar abreviada y cargada de licencias. Aún así, se había producido el encanto. Encanto que no se ha roto aún y que solo cobra fuerzas. Para mí esa experiencia, ese escuchar El Señor de los Anillos mientras viajábamos, fue una experiencia mitológica. Mi padre, como aquellos personajes de los manuales de historia que transmitían las tradiciones y leyendas de los pueblos a través de los cantos y las palabras, abrió las puertas a un mundo nuevo y antiguo a la vez. Pero, de lo que me contó, no recuerdo prácticamente nada. Quizás incluso nos estuviera hablando del Hobbit y no del Señor de los Anillos. A ese punto. Sin embargo, sí recuerdo que las gentes del cuento, porque era un cuento, viajaban y que con su viaje le daban sentido a nuestro viaje en camioneta. Bastante tiempo después, al leer el poema de Tolkien titulado Mythopoeia, el hacedor de mitos, comprendí que mi intuición sobre lo mitológico de aquel suceso tenía algo o mucho de cierto. Que los buenos cuentos son aquellos que encierran verdades, que cargan de sentido al revelar lo que en nuestro mundo real, y vamos a usar comillas cuando hablemos de mundo real, es invisible a nuestros ojos. Es sobre este punto, y desde mi humilde comprensión, lo que quiero conversar con ustedes esta tarde. Nos vamos a dedicar justamente a tratar de dilucidar, vislumbrar, espiar el mundo de fantasía, según la mirada y las palabras de Tolkien. Sobre todo basándonos en un ensayo que él escribió llamado Sobre los cuentos de hadas. Tolkien escribe este ensayo en 1938, cuando según sus palabras, El Señor de los Anillos estaba empezando a desarrollarse por sí mismo. Lo cual es muy interesante en cómo se refiere a esto, ¿no? El Señor de los Anillos está empezando a desarrollarse por sí mismo. Tolkien ya era consciente de que la historia del Señor de los Anillos no era propia, era casi como un espectador y veía desarrollarse esta mitología. Este ensayo fue elaborado para unas conferencias y busca dar respuesta a 3 interrogantes. El primero de ellos, ¿qué son los cuentos de hadas? El segundo, ¿cuál es el origen de estos cuentos? Y el tercero, quizás el más profundo y donde nos vamos a detener, ¿para qué sirven los cuentos de hadas? Es decir, ¿cuál es su valor? Para Tolkien, los cuentos de hadas tienen muchas veces poco que ver con las hadas. De hecho, invito a que lean este ensayo porque la verdad que es fantástico. Y a Tolkien no le gusta nada las hadas. Y cuando hablo de hadas estoy hablando de las campanitas, ¿no? De las hadas chiquititas, ¿no? No es que tuviera algo en contra de Peter Pan, pero le parecía un tanto ridículo, ¿no? Imaginarnos seres minúsculos. Justamente dice
no son relatos sobre hadas o elfos, sino relatos sobre el país de las hadas, es decir, sobre fantasía, y fantasía con mayúscula, ¿no? El país de las hadas. Según Tolkien, el genuino cuento de hadas es aquel que es presentado como verdadero. El reino peligroso, el reino de las hadas, es real dentro de sus confines. Chesterton, a quien Tolkien leía y estudiaba, y uno de los pocos autores que Tolkien cita con frecuencia, dice en su ortodoxia que este país de las hadas no es otra cosa que la radiante patria del sentido común. Mucho podríamos decir de estas palabras de Chesterton, y mucho nos referiremos a ellas a lo largo de este ciclo de charlas. La radiante patria del sentido común, ese es el país de las hadas. Si las interpretamos desde una perspectiva epistemológica, el cuento de hadas implica entonces sentido común. Por lo tanto, no puede ser irracional o anti-intelectual. El cuento de hadas está profundamente ligado a la capacidad racional del ser humano y hacia su intelecto en cuanto a la capacidad de percibir, o más bien, incluso de darse cuenta que no percibe aquello que está más allá de la vida cotidiana. Cuanto más utilizamos la razón, mejor podemos adentrarnos en el mundo de fantasía. Algo que requerimos, sentido común. Por lo tanto, los cuentos de hadas son aquellos que tratan sobre el reino de las hadas y nos invitan a creer lo que en este país acontece para develar, para quitar el velo en sus confines, quitar el velo de los indicios de esas verdades más profundas de la creación de la cual formamos parte. Tolkien asocia el origen de estos cuentos con la palabra. Ciertamente esto es muy importante, ya que Tolkien es un filólogo, ¿no? Filosofía, desde su definición etimológica, nominal, ¿no? Amor a la sabiduría. El filósofo es el que ama la sabiduría, el filólogo, entonces, es el que ama el logos, el que ama la palabra. Tolkien asocia el origen de estos cuentos con la palabra y eso puede parecer evidente al tratarse de relatos orales o escritos. Pero si tomamos en cuenta la palabra en su raíz logos, esto adquiere una profundidad casi tan abismal como el reino de fantasía. El logos, palabra que proviene del griego, tiene muchos matices. Pero si la entendemos como palabra hablada, palabra en movimiento, palabra en acción, en latín traducido por verbum, el logos es lenguaje. Y entonces es historia. Historia de la evolución, no solo humana, sino de la misma creación. Dios crea desde la palabra, desde el verbo con mayúscula. Y la llamada que imprime en nuestra naturaleza como criaturas es vocación, es su palabra, es su llamado. Por lo tanto, la fantasía, desde su origen, está íntimamente ligada a la propia creación. Y eso es lo que va a tratar Tolkien de demostrar a lo largo, y a lo ancho, de su ensayo y el país de fantasía.
Volviendo a Mythopoeia, Tolkien afirma que al escribir o relatar cuentos sobre fantasía, somos hacedores de mitos. Y acá tendríamos que preguntarnos entonces, ¿qué son los mitos? Los mitos genuinos, los verdaderos mitos, dice Tolkien, ¿no? Los mitos que valen, son aquellos que tratan sobre las verdades primeras o últimas, las verdades más elevadas del quehacer filosófico, como afirma Joseph Pieper en sus escritos sobre los mitos platónicos. Entonces, los verdaderos mitos son aquellos que se alejan quizás un poco de las explicaciones sobre la naturaleza, ¿no? Como muchas veces solemos entender a los mitos. Zeus es el dios del rayo, como Thor, ¿no? Y los rayos se producen porque Zeus ese día tenía un mal día o estaba enojado con alguno. Pero si nos alejamos de las simples explicaciones sobre lo natural y vamos a lo más profundo que hay en los mitos, nos damos cuenta que los mitos hablan sobre verdades que poco tienen que ver con los fenómenos naturales ya explicados por la ciencia. Tienen que ver justamente con aquellos fenómenos que la ciencia no puede explicar. La vida, la muerte, la belleza, las cosas verdaderamente profundas. Y si nos damos cuenta, entonces, el origen de los cuentos de hadas, de los cuales estamos hablando, es el origen de los mitos. El verdadero mito, entonces, es cuento de hadas, y viceversa. Tolkien profundiza especialmente en la relación entre mito y cuento de hadas. Quizás podríamos poner algún ejemplo de esto. Ok, sí, estamos acá por Tolkien y quizás podríamos poner un ejemplo desde el universo de Tolkien, pero ya que estamos hablando de mito, vamos a hacer justicia, vamos a ir hacia algún mito. Y mientras preparaba esta charla, pensaba que hay un mito en particular que me resonaba distinto en esta cuarentena, y es el mito de Teseo y el Minotauro, ¿no? Porque creo que todos lo conocen, pero lo podemos recordar, ¿no? Teseo, ateniense, hijo de Egeo, es enviado en una misión, ¿no? Casi una misión secreta de espía, ¿no? Digna de cualquier película actual. Una especie de James Bond de la antigua Grecia. Y, por supuesto, como buena película de James Bond, se encuentra con Ariadna, ¿no? Y juntos elaboran un plan para adentrarse en el laberinto y que Teseo pueda acabar con el Minotauro y así acabar con esa tradición terrible que tenían que enfrentar los atenienses al mandar sus jóvenes hacia el laberinto. Teseo se adentra en el laberinto a buscar al Minotauro. Y es un mito que yo vengo escuchando desde que soy pequeño y se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? No hay una alegoría expresa, sino que justamente es un gran mito porque lo podemos aplicar a distintas situaciones. Particularmente, yo lo aplico a esta cuarentena. ¿Quiénes de ustedes no se han sentido en estos meses como en un laberinto, ¿no? Donde hay un minotauro escondiéndose, ahí, dando vueltas, a la vuelta de la esquina, que quizás en cualquier momento aparece. Pero lo bueno es que tenemos el hilo de Ariadna, ¿no? Ese hilo que nos muestra la salida. Quizás sean los cables de red o la conexión Wi-Fi, que en este momento nos está uniendo para mostrarnos el camino. Quizás en algún momento haya que enfrentar al Minotauro. Y quizás tengamos que ver a algunos padecer bajo la cornada de este monstruo. El mito se renueva, nos vuelve a hablar, ¿no? Y esa es la magia de fantasía. Eso es el cuento de hadas. Los mitos o cuentos de hadas los desarrollamos
dice Tolkien, porque es nuestro derecho a hacerlo. Y eso a mí me encanta, ¿eh? Hemos sido creados bajo una ley. Y esta ley es la ley de haber sido creado a su imagen y semejanza. Y si Dios crea a través de la palabra, entonces es natural en nosotros la capacidad de crear. Si nos creó a su imagen y semejanza, nosotros también, como dignos hijos, podemos crear. Pero esta creación, dice Tolkien, es subcreación. Y lo hacemos ciertamente a través del arte. En el caso de Tolkien, especialmente a través de la palabra, ¿no? El ser humano, al desarrollar la fantasía, participa de la creación en calidad de subcreador y desarrolla nuevas formas para develar o revelar las verdades que a él le toca descubrir. Por lo tanto, esta búsqueda de la verdad, a través de la subcreación del artista, es vocación y llamado para todo ser humano. Estamos llamados a completar la creación de Dios, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y estamos llamados a completarla a través del arte, de nuestras creaciones que no son creaciones, son subcreaciones. Pese a que me gustaría desarrollar con mayor profundidad estos puntos, ¿no? Sobre qué son los cuentos de hadas y sus orígenes, voy a resistir la tentación. Y me voy a dedicar a la última de las preguntas que hacía Tolkien, ¿no? Recordemos, ¿cuál es el valor de los cuentos de hadas? En principio, Tolkien destaca el valor estético, el valor simplemente estético, simplemente y con todo lo que implica, ¿no? De los cuentos de hadas. Es arte, estamos hablando de que es arte y por lo tanto como arte tiene su valor. Pero, convencido, dice que estos cuentos ofrecen grandes valores, que son los de fantasía. La fantasía ofrece fantasía, renovación, evasión, y vamos a ver, no hoy, la próxima, qué significa esto de evasión, y consuelo. Fantasía, renovación, evasión y consuelo. Hoy nos vamos a encargar de la fantasía, dejando para los próximos encuentros la renovación, la evasión bien entendida y el consuelo. Por lo tanto, vamos a adentrarnos un poco más en este país de las hadas o de los elfos. Para hacerlo, como viajeros preparados, tenemos que, primero, explicar dos términos que Tolkien utiliza bastante. Y creo que nos ayudan también a seguir el hilo de su pensamiento. Los términos son mundo primario y mundo secundario. El mundo primario es nuestro mundo real, con comillas. Y acá me toca explicar un poco eso. Porque de alguna manera Tolkien siempre dice con cuidado esto de mundo real. Porque muchas veces a lo que nosotros nos referimos como mundo real es a nuestro mundo cotidiano, ¿no? El mundo que nos rodea, el mundo que estamos acostumbrados. Pero el mundo, por ser cotidiano, porque estemos acostumbrados, no es más real. Quizás lo más real de ese mundo sean cosas que nosotros no podemos percibir, incluso porque se nos presentan como cosas cotidianas o a las que estamos acostumbrados. Quizás estamos tan acostumbrados a ver las cosas que se nos pierden otras, mucho más reales. Pero Tolkien a este mundo, ¿no? El mundo en el que estamos insertos, ¿no? El mundo del cual
podemos tocar, sentir. Es el mundo primario. Y el mundo secundario, por otro lado, es el mundo elaborado por el artista a través de la subcreación, ¿no? Este artista que desarrolla un mundo, no como creador de ese mundo porque no inventa, ¿sí? Recordemos que solo Dios crea, ex nihilo, de la nada. El artista crea a partir de algo. Y es este mundo secundario, el mundo de la fantasía. El mundo que tiene una consistencia interna de realidad. El mundo de fantasía tiene una consistencia interna de realidad. Lo dijimos al principio. Dentro de los confines de fantasía hay verdad. Y ojo, porque es el reino peligroso también. Empieza Tolkien haciendo una diferenciación entre cómo entendemos a la imaginación. Y dice que ciertamente la imaginación, en primer lugar, es la capacidad de formar imágenes, ¿no? Imágenes que muchas veces, ¿sí?, podemos incluso imaginar y que no existen en nuestro mundo primario. Podemos imaginar y formar imaginaciones de cosas que incluso no existen dentro del mundo primario. Podemos imaginar pasto azul o un sol verde. Ciertamente podemos hacerlo. Y no por eso existe en el mundo primario. Pero, dice Tolkien, no podemos decir que esa imaginación sea la fantasía. Porque muchas veces, ¿no? Incluso hasta con cierto desprecio, fantasía es simplemente imaginación, ¿no? Son imaginaciones. Cuentos, ¿no? Sí, son cuentos. Pero vamos a ver qué implica esto. Tolkien distingue entre la imaginación como imaginar cosas que no existen en el mundo primario con la imaginación como fantasía. Esta última, la imaginación como fantasía, ciertamente está dotada de grandes imaginaciones. La fantasía posee, y dentro de sí hay grandes imaginaciones. Elementos que no existen en el mundo ordinario, en el mundo primario. Pero no debe perder, por ello, la credibilidad y cerrarnos los ojos a la realidad. Y esto en la obra de Tolkien es fundamental. Y creo que es una de las cosas que hace que Tolkien destaque entre otros autores de fantasía. Aquellos que han leído el libro, los libros, o aquellos que creo que incluso alcanza con ver las películas en este punto, podrán ver que el mundo de la Tierra Media, pese a estar dotado de elfos, enanos, orcos, dragones, sigue siendo un mundo muy real, ¿no? Hay leyes internas en ese mundo que invitan a la credibilidad. Y tanto es así que estos elementos nos ayudan a creer en cosas que de otra manera nos sorprenderían, o que rechazaríamos incluso. Fíjense cómo cambiaría si tan solo en el Señor de los Anillos el sol fuera verde. Ya no nos invitaría a creer en ese mundo de la misma manera en la que lo hace Tolkien. Hay reglas, hay desarrollo de imágenes que no existen en el mundo primario, pero siempre es con cuidado. No busca la fantasía cerrarnos los ojos a la realidad. En su reino, la fantasía tiene un poder profundamente dominante. La fantasía tiene poder. Cuando nos adentramos en ella, las reglas y las leyes son las reglas y las leyes del mundo secundario, y no ya las del mundo primario. Pese a que haya similitudes que nos invitan a creer, eso no quiere decir que
no haya leyes nuevas que debamos conocer y a las cuales nos tenemos que someter. Cuando entramos en el país de fantasía, en el país de las hadas, entramos en las leyes del país de las hadas y estamos atados a ellas. Es por eso que muchos rechazan la fantasía. Entrar en el cuento de hadas implica sometimiento a lo que allí acontece, someternos a la verdadera magia del encanto. Y no a todos les gusta someterse. Creo que a nadie le gusta ser dominado, ¿no? Es entendible, pero acá esta distinción, ¿no? Una cosa es ser esclavo y otra cosa es ser vasallo. Una cosa es ser esclavo y otra cosa es ser siervo de un señor, ¿no? Porque así lo quiero y porque ese señor lo merece. Yo creo que aquellos que pueden entrar en el reino de fantasía, y que me imagino que son todos ustedes, y por eso están aquí, pueden reconocer el señorío de fantasía, aunque hay mucha gente que no. ¿Y por qué? Porque fantasía tiene su encanto, y la verdadera magia de fantasía es el encanto. Y me voy a detener en esto porque quiero que pensemos juntos en esta palabra, la palabra encantamiento. Según Tolkien, el encantamiento, enchantment en inglés, ¿no? Tienen raíces muy similares y por eso puedo analizarla desde el español, pese a que la obra de Tolkien es más que recomendable leerla en su idioma original. Es casi de ver. El encantamiento, según Tolkien, es la más poderosa y típica habilidad de los elfos. Y acá es donde alguno por ahí dice, bueno, los elfos hacen encantamiento, los elfos hacen magia. ¿Y cómo es esa magia? En las películas aparece en los libros. Es la magia como la magia de Harry Potter. Una varita y tiramos un rayo, que está buena, es divertida, pero es esa magia. La magia de los elfos es la magia del encanto y consiste en cantar. Y acá dividimos la palabra, en cantar. Justamente la semana pasada, quizás algunos de ustedes pudieron estar presentes, el doctor Eduardo Segura, especialista como pocos en Tolkien, dio unas conferencias y hablaba específicamente de esto, ¿no? De la raíz etimológica del encantamiento como encantar. Podríamos decir que el encantamiento es hacer palabra, hacer canto. El conocimiento produce encanto. Encantado de conocerte. Encantado de conocerlos a todos ustedes. Algunos ya los conozco. El conocimiento produce encanto. Y son las verdades más profundas y las gestas más heroicas las que son dignas de ser cantadas, ¿no? Las que producen encanto. Las obras que pueden ser reproducidas en canciones y que encantan. ¿Es un juego de palabras? Sí, ciertamente lo es. Los elfos encantan la realidad. Ese es el encantamiento, esa es su habilidad, ¿no? Según Tolkien. Dan nombres a las cosas e incluso se comunican con ellas a través del encanto. Los elfos hablan con los árboles. Los elfos para Tolkien son los artistas. ¿Sí? En la obra de Tolkien vamos a encontrar muchos artistas, ¿no? Creo que tenemos a los enanos y su trabajo de las piedras y los metales. Tenemos incluso artistas muy oscuros, ¿no?
como aquel que hizo el anillo, ¿no? Pero los artistas para Tolkien son los elfos, son los subcreadores de su obra, que desde las primeras edades responden al canto, Silmarillion, ¿no? Lilúvatar, responden al canto y embellecen y continúan con ese canto que es creación. Y acá hacemos el paralelismo, ¿no? Decíamos que el artista es subcreador, está llamado a crear y va continuando la creación de Dios. Ahora bien, este encanto de los elfos, como toda magia, tiene poder. Y el poder puede corromperse. El encanto de los elfos no busca dominar, sino que busca la comunión profunda con el mundo. El elfo da nombre, encanta, ¿no? Pero porque descubre el verdadero nombre de las cosas. Y esto es central. El elfo puede comunicarse, entrar en comunión tan profunda con la naturaleza que encuentra ese nombre y ahí puede nombrar las cosas, encantar las cosas. En el fondo, lo que el elfo descubre es la palabra, el logos, ¿no? Del que habíamos hablado antes. En cambio, cuando el encanto se utiliza para el dominio, se convierte en magia, en sentido técnico. Y acá vamos a hacer esta distinción entre la magia y el encanto. No me voy a poner en contra de la magia, digo, por las dudas, pero nunca conviene. Pero pensemos a qué tipos de magia estamos acostumbrados, ¿no? Tenemos la magia del Señor de los Anillos, que es el encanto, el encantamiento. Tenemos la magia de Harry Potter. Pongo estos dos ejemplos más paradigmáticos, ¿no? La magia de los varitas que disparan contra la magia sutil y encantadora de los elfos. Bueno, soy un poco parcial cuando hablo, sí, obviamente. No tengo nada en contra de Harry Potter, pero... Incluso fíjense que los que han leído y luego han visto las películas, o los que han visto las películas, van a ver que hay una diferencia en la magia entre la película y los libros. De hecho, es muy sutil, ¿no? Y creo que está bastante bien representada, ¿no? Gandalf siempre representa, ¿no?, el fuego, la luz. Pero hay momentos, hay escenas, ¿no?, de la película donde más se parecen, de hecho estoy pensando en la escena, ¿no?, de Gandalf luchando contra Saruman, ¿no?, donde con los bastones se van. Parece que usan la fuerza, ¿no? Parece Darth Vader contra Obi-Wan Kenobi, más que nada. Y es que no es eso la magia. Justamente a este tipo de magia, Tolkien se refería como la magia en sentido técnico, ¿no? La magia que busca dominar. La magia que, más que nombrar o descubrir el nombre, el logos en las cosas, es la magia que nomina, que impone un nombre. Por eso, aquel que usa esta magia técnica, que impone el nombre, busca no comunicarse con el mundo, con la realidad, sino justamente ajustar al mundo a sus categorías, a los nombres que él quiere poner. Y no entra en comunión. Pierde la posibilidad de comunicarse, de entrar en comunión con el mundo. Melkor, ¿no? En aquel canto del Silmarillion, Melkor desentona. Melkor quiere hacer su propia canción. Y por eso,
rompe la unidad con el resto de sus hermanos. No se une el canto. Por eso, fíjense que las palabras, cuando la palabra, el encanto, pasa a ser de nombrar, ¿sí? Buscar el nombre, a dominar, cuando el encanto pasa a ser dominar, fíjense lo que pasa con las palabras del anillo. Las palabras del anillo, las palabras que Sauron graba en fuego en el anillo, son palabras de dominación. Buscan dominar un anillo para gobernarlos a todos, ¿no? Pero mejor no hablemos de esas cosas acá. Y por eso Saruman, y que a mí me encanta porque es como el caso más paradigmático de esto, ¿no? Pensé que tenemos a Sauron, a Melkor, todos. A mí me rompe la cabeza Saruman. Y sobre todo las cosas que se dicen sobre él, ¿no? Bárbol reclama que Saruman ya no viene a pasear por los bosques, que Saruman ya no habla con los árboles. Saruman ahora tiene la cabeza llena de engranajes y pierde la sabiduría al romper las cosas para conocerlas. En su afán de dominar, de ejercer ese encanto dominador, que ya no es encanto, rompe la naturaleza para poder clasificarla, para poder darle nombres que se ajusten a sus propias categorías. El encanto mal utilizado no se somete al dominio de la realidad, como decíamos, ¿no? El someternos al país de fantasía. Justamente, el encanto mal utilizado busca dominar la realidad y por lo tanto se aleja de la realidad y la pervierte. Sauron también, pero Saruman, porque Sauron es como el malo malo, ¿no? Ya lo tenemos como malo desde el principio. Saruman de alguna manera nos va engañando. Saruman aprende a hacer orcos, ¿no? Aprende a pervertir. Y esto en Saruman es... Ya vamos a hablar un poquito más de esto la próxima, ¿no? Pero fíjense que Saruman era el mago que tenía el don de la palabra. Y como esa palabra se pervierte, y de alguna manera como también, ¿no? Va pervirtiendo a sus sirvientes. Recuerdan a Grima, lengua de serpiente. Saruman se termina pervirtiendo a sí mismo. Saruman, el blanco, no se conforma con el blanco. Y acá sí, los que vieron las pelis, quizás esto no lo saben, y voy a spoilear. En el libro, Saruman no se conforma con el blanco, exactamente, y se nombra a sí mismo, el multicolor. Que de hecho en la película de dibujitos, esta película tan buena que va mezclando dibujos con... aparece, está buenísimo. Saruman el multicolor, ¿no? Que en el fondo, recuerdan eso, ¿no? Saruman pierde el camino de la sabiduría al romper las cosas para conocerlas. En el fondo, Saruman, ¿qué es lo que hace? Rompe el blanco. Lo rompe en pedazos. Porque dentro del blanco ya estaban todos los colores. Solo que él no lo podía ver. Porque él tenía que romper. Tenía que ver las partes.
su deseo de dominar, clasificar y nominar en este sentido, acaban por fraccionarlo incluso a él mismo. Y esas palabras, las palabras del que nomina y domina, dejan de ser subcreación, dejan de ser arte, porque no responden a lo que las cosas son o a la creación. Son palabras que pierden su dignidad de encanto. Gandalf mismo nos muestra esto al no querer leer la lengua de Mordor, ¿no? No es digna de ser cantada. Son palabras no dignas, que no merecen ser recordadas, aunque se impongan a fuerza y fuego. Ahora bien, acercándonos ya al final de nuestro primer ciclo. Bueno, sí, ahí voy leyendo algunos comentarios que van apareciendo. Pero vamos, al final vamos con eso. Creo que, y lo creo profundamente, que este es uno de los valores más grandes que puede aportarnos la fantasía, o el reino de fantasía. Justamente el concepto de encanto. El verdadero encantamiento, que implica conocer la realidad, y al conocerla, entrar en comunión con ella, para descubrir o develar, de nuevo, ¿no? Correr el velo, a las verdades más profundas. Poner en palabras y cantar sobre la objetividad de lo real y el bien trascendente que hay detrás de la realidad. Encontrar la creación detrás de la subcreación. El encanto nos permite entonces, como diría el doctor Emilio Comar, encontrar el bien que yace en el fondo de lo real. Ese bien que se desprende de su creador y que muchas veces se nos oculta por la caída y la rebelión de las criaturas libres. El encanto es profundamente optimista frente a lo real. Busca justamente eso, ensalzar, hacer canciones sobre el fondo bueno de la realidad. La verdadera magia de fantasía, entonces, es esperanza. La esperanza de que hay algo más en este mundo que es bueno y que está ahí esperando para que podamos cantarlo. Y a través de ese canto, el hombre expresa aquella vocación a la cual está llamado. Ese canto de esperanza. Aquel plan que puede vislumbrar en el mundo que lo rodea. En ese mundo primario, incluso tan común muchas veces, tan cotidiano y tan chiquito hoy en día, ¿no? 4 paredes, cuarentena. El relato fantástico no es simplemente la evasión de una vida conflictiva o meras imaginaciones que buscan cerrar los ojos a la realidad, sino que es la realidad misma que habla en signos. La fantasía manifiesta el potencial de la realidad. Es lo que la realidad debería ser. Los cuentos de hadas son fantásticos porque la realidad misma es fantástica. Y creo que eso es lo más hermoso de todo esto. Los cuentos de hadas son fantásticos porque la realidad misma es fantástica. Estamos atravesando tiempos oscuros, de enemigos invisibles,
que como espectros del anillo parecen estar siempre a la vuelta de la esquina. Pero es sobre todo en estos tiempos donde debemos encontrar y hacer el esfuerzo de encontrar el encanto de lo real. Es en los tiempos difíciles donde brota la esperanza y los héroes se miden. Y hay signos de esa esperanza, ¿eh? Incluso en los tiempos difíciles hay signos de esa esperanza. Si no, veamos esto. Que esta enfermedad nos haya unido al punto de estar reunidos aquí, gentes de todo el mundo, porque hay gente de todo el mundo, enfrentando un padecimiento común y entrando en comunión. A mí me hace emocionar profundamente, ¿eh? Y sobre todo me hace entender el verdadero significado de aquella comunión, de aquella comunidad del anillo, que como nosotros hoy, se reunió sin importar la distancia o las diferencias, para mantener viva la esperanza. Del quehacer de los héroes y las verdades que sus fantásticas acciones encierran, vamos a hablar en nuestro próximo encuentro. Pero déjenme despedirme hoy con unas palabras de Theoden, unas palabras que el rey de Rohan le dedica a Aragorn cuando todo parecía perdido en el abismo de Helm. Theoden le dice: cabalgarás conmigo tú, hijo de Arathorn. Quizás nos abramos paso o tengamos un final digno de una canción. Y nosotros cabalgaremos junto a Theoden. Enfrentaremos estos tiempos siendo dignos de canciones. Reconoceremos la llamada y nos uniremos a su voz. Me gusta pensar que cuando pasen los años, quizás esté manejando por la ruta hacia algún recóndito lugar de la Argentina y podré cantarle yo a mi hijo las canciones sobre todos ustedes que en un mundo enfermo, hablando de elfos y fantasía, mantuvieron la esperanza. Muchas gracias. Excelente, José María, muchísimas gracias. La verdad que qué linda toda tu exposición, pero bueno, me encantó este final, ¿no? Tan esperanzador, tan lleno de este positivismo que transmitís vos. Así que bueno, me siento parte de esta comunidad del anillo que venimos a mantener la esperanza, ¿eh? Muy lindo, me encantó ese final y cómo has puesto este broche. Así que bueno. Ahora tenemos algunas preguntitas, no sé si han quedado en el chat, porque tenemos un secretario de lujo que ha compilado las preguntas que podían efectuar. Este secretario de lujo es José María Guerre Padre. Hola, José. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, un gusto poder acompañarlos y escucharlo a José María, ¿no? Es decir, realmente también es algo que me apasiona a mí, como se habrán dado cuenta por sus palabras. Y bueno, acompañarlos simplemente hoy para transmitir si ustedes tienen alguna duda, algunas preguntas. Este es el comienzo, ¿no? Es el comienzo de una serie de 3 charlas, pero bueno, creo que fue un comienzo y un final que muy conmovedor, ¿no? Para mí. Pero esa es mi función. Así que en este momento, agradecerles la presencia y transmitirle a José María alguna pregunta. No tengo por ahora todavía muchas. Tengo una primera pregunta al principio de todo, que hablaba acerca de, Joana preguntaba si se podía comparar de alguna manera, hacer un paralelismo entre el mundo del real y el mundo de la fantasía con el mundo de las ideas de Platón y el mundo sensible o el mundo de la caverna. José María. Muy bien, perdón, no escuché quién le había preguntado. Joana. Joana, muy bien. Gran pregunta. De hecho, hace creo que una hora estaba leyendo una de las cositas que
que estaba preparando, y lo primero que pensé fue, esto es Platón. Pero bueno, ciertamente hay mucho de platónico en todo esto de la fantasía, ¿no? Sobre todo, creo que hay un paralelismo muy grande al buscar, como decía Platón, ¿no? Las ideas para Platón son reales, ¿no? Las ideas tienen existencia, ¿no? Existen en un mundo aparte. Y quizás cuando nosotros nos ponemos a hablar sobre el mundo de fantasía, este mundo secundario, el mundo subcreado, y hablamos de que hay realidad en ese mundo, podemos hacer esa analogía, ¿no? Ahora, en el fondo, más allá de ese platonismo, yo personalmente creo que hay más aristotelismo, o tomismo en realidad, ¿sí? que platonismo. Sí, yo creo que la analogía está, y si vamos a la alegoría de la caverna, creo que la alegoría de la caverna en el fondo fue pensada por Platón como un mito, ¿no? Es un mito alegórico, ¿no? Que tenía él lo utilizaba para explicar justamente algo, tenía un sentido, algo con lo que Tolkien no sé si hubiera estado tan de acuerdo, pero que justamente lo piensa como un cuento, un mito, es un cuento de hadas, la alegoría de la caverna, en otras palabras también. Y creo que podemos hacer muchos paralelismos entre el mundo de fantasía y ese mundo de las ideas en el exterior. Solo que quizás la diferencia es que no tenemos que quedarnos con que quizás existen los elfos en algún lado, y sino ver qué es lo que el artista, en este caso Tolkien, ¿no? Cuando habla de los elfos, nos está queriendo decir de nuestro mundo, de las cosas que nosotros quizás no estamos viendo en nuestro mundo y que son fantásticas. Lo que pasa es que nos las perdemos porque estamos acá en el Zoom, ¿no? Atados a tener que estar en computadoras, pero que en realidad están ahí. Y quizás, esto es muy lindo en El Señor de los Anillos, porque cuando llegan a la marca, ¿no? Aragorn, Legolas y Gimli, y los detienen los jinetes de Rohan, ¿no? Entre ellos Eomer. Bueno, un poco que les preguntan de dónde vienen, y hablan que vienen de los Lorien, ¿no? Del bosque de Lorien, donde está Galadriel. Y los jinetes se quedan como, estas cosas son leyendas, ¿no? Estas cosas no son reales. Y Aragorn responde algo, ¿no? Que es, ya el verde del pasto es material para una leyenda, ¿no? Y con eso Tolkien nos quiere decir eso de nuevo, ¿no? La realidad misma es la materia para la leyenda, es la creación. Por eso nosotros somos subcreadores y hacemos mitos, hacemos cuentos para entender mejor eso, que lo fantástico es el pasto, en realidad, ¿no? Y tener lugares con pasto. Y si no me creen, piensen en todos los que, como yo, estamos encerrados en departamentos y no tenemos pasto. Y ahí sí, ¿no? Empezamos a decir qué fantástico que era el pasto. No sé si respondí. Relacionándolo con esto último, José María, y una pregunta de YouTube, ¿no? Es decir, estamos transmitiendo por ambos caminos, por ambos canales, ¿no? Es decir, realizando justamente con esto último, Ana Vicente pregunta, ¿qué es lo élfico de nuestra realidad? ¿Qué es lo élfico de nuestra realidad? Un poco yo creo que contestaste, pero también creo que tiene otro sentido la pregunta que trasciende eso mismo. Sí. Bueno, es que justamente lo élfico, a ver, hacemos la diferenciación. Si vamos a lo feérico, ¿no? Lo élfico como lo de las hadas, lo fantástico, la fantasía, bueno, ahí justamente todo lo que veníamos hablando, ¿no? El encantamiento, la capacidad que tenemos nosotros de encantar. De hecho, los elfos, como decíamos recién, para Tolkien son los artistas, son aquellos artistas quizás puros artistas, ¿no? Más hasta en una categoría jerárquica, ¿no? Más con capacidades artísticas más elevadas que las de los seres humanos, porque estuvieron más cerca de ese canto, estuvieron más cerca de esa, según el Silmarillion, ¿no? Más cerca de ese canto primigenio.
Pero en otras palabras, Tolkien lo que está diciendo, ¿no? Y acá tengo mucho cuidado, porque si me pongo a decir lo que Tolkien está diciendo con esto, estoy entrando en la alegoría y quiero destacar que esto es aplicabilidad, ¿no? Estoy tratando de aplicar. Y yo creo que justamente es en el espíritu artista, ¿no? En el espíritu del artista, pero el espíritu del artista entendido como esto, ¿no? Aquel que puede contemplar la realidad, ¿no? Contemplar las cosas, buscar lo más profundo que hay ahí, ese bien, eso subyacente, esa verdad que hay atrás, ese logos, y elaborarlo. ¿Cómo? Tolkien elige la palabra. Dice que la palabra es el mejor medio para la fantasía, pero la pintura, el cine, hay distintos medios para elaborar, ¿no? Lo élfico, podríamos decir. Aunque Tolkien en sus elfos dice que se produce el encanto a través de la palabra. Bien. Voy entremechando preguntas, ¿no? Es decir, en el tiempo que tenemos. Emiliano Brunetti, también en YouTube, dice, ¿implica el uso de la magia en su sentido técnico la ausencia de arte? ¿O al revés, es únicamente arte cuando la conexión con la naturaleza se da mediante el encantamiento? Bueno, es que yo creo que ahí en esas mismas palabras está la respuesta. Justamente si buscamos diferenciar un poco, dos cosas que siempre parecen estar muy de la mano, ¿no? Arte y técnica. Porque en realidad para todos los que han desarrollado algún arte o los que, ya sea tocar la guitarra, pintar, cantar, saben que hay técnicas, ¿no? Lógicamente uno tiene que seguir una serie de... Pero es lo mismo, perdón, yo lo uso desde la música porque a mí me gusta y me gustan los instrumentos y me gusta tocar la guitarra. Cuando yo aprendo la técnica para saber tocar la guitarra, busco dominar el instrumento, ¿no? Y es algo que está muy bien, dominar el instrumento. El acto creativo no viene por el dominio del instrumento, ¿no? El acto creativo se desprende luego. Tengo la técnica para utilizar el instrumento y luego viene el acto creativo. De hecho, ¿cuántos son capaces de crear música sin siquiera saber cómo se toca un instrumento? Entonces yo creo que en ese sentido está la diferencia, ¿no? Del encanto, del vislumbrar. El arte es su creador, ¿no? El arte es eso que está más allá de lo real, pero al mismo tiempo responde a lo más profundo de la realidad. Cuando tratamos de convertir el arte en algo técnico, cuando tratamos de convertir el arte en algo sencillamente por lo técnico que hay en él, rompemos el arte, como hizo Saruman, ¿no? Y creo que esto es lo que Tolkien, y si les interesa este tema, lo pueden ver en Los monstruos y los críticos, lo que justamente Tolkien le critica a los cínicos, ¿no? Dice que Saruman es el que tiene la mirada del cínico, el crítico que mira simplemente lo técnico, ¿no? Mira lo que puede clasificar o calificar, y no quizás el todo. Bien. ¿Cómo es esto de que el mundo en que vivimos, pregunta Joaquín, actualmente es la fantasía del hombre que ha creado a una nueva naturaleza, de alguna manera? A ver, el mundo En que vivimos es como una nueva fantasía del hombre que ha creado una nueva naturaleza, ¿no? Es decir, ¿cómo es esto? Podríamos decir que el mundo en que vivimos hoy es
a qué tipo de magia o encantamiento proviene, de qué tipo proviene, ¿no? Si de la magia o del encantamiento. Ahí ya estoy interviniendo demasiado yo. Sí, ya estás. Claro, exactamente. No, estoy tratando de buscar por lo menos como interpreto yo la pregunta, ¿eh? Cualquier cosa me dicen, me lo aclaran o la vuelven a hacer. Ciertamente, en base a la fantasía que va desarrollando el ser humano puede ir entendiendo mejor qué es este mundo. El ser humano no desarrolla una nueva naturaleza para el mundo. El ser humano descubre la naturaleza del mundo. Ahora, como decía Comar, ¿no? Y que lo citamos ahí un poco en la charla, es la naturaleza caída, es la caída del hombre y de los seres libres, esta rebelión, la que de alguna manera pervierte la creación, pervierte la naturaleza. Justamente creo que en el mundo que vivimos, muchas veces lo que termina pasando es esto. Es la propia libertad del hombre la que termina pervirtiendo la naturaleza. Y cuando estoy hablando de naturaleza, esto me interesa particularmente porque no estoy siendo ecologista, ¿sí? Y eso creo que es importante, porque muchas veces a Tolkien, ¿no? se lo ha tildado de, incluso hasta con intenciones sarumanescas, se lo ha tildado de un mero ecologista, ¿no? En el fondo Tolkien está preocupado porque están talando los bosques de Inglaterra para generar pistas de entrenamiento para los aviones en la guerra. Sí, es verdad. Sí, a Tolkien eso le preocupaba muchísimo y no le gustaba para nada, pero ese no es el sentido último, ¿no? Descubrir la verdadera naturaleza de la realidad, ir a lo profundo, es descubrir que todo este mundo en el que vivimos, todo el universo en el que vivimos, es creación. Y que si es creación hay una ley de fondo y hay una bondad de fondo que convierte a todo lo creado en algo bueno. Entonces las cosas, ¿sí? Esto es el optimismo cristiano de Comar, las cosas son buenas. Lo que tendríamos que hacer nosotros, plantearía entonces Tolkien, a través de la subcreación de la fantasía, es descubrir eso bueno que hay ahí atrás y vivir en comunión, como hacen los elfos, con eso bueno que está. Intentar no generar otra cosa, crear algo, porque uno no crea, subcrea. El que tiene el deseo de crear es Sauron, Melkor. No sé si respondí. Me voy a otro tema, José María, con esta pregunta, ¿no? Un tema clásico también en las preguntas que se hacen a partir de la obra de Tolkien, pero muy relacionado a todo lo que venías diciendo. Hola José, dice, lo envié por privado. Bueno, a ver, más allá de la introducción, me parece que la pregunta es muy válida, ¿no? Entiendo que ontológicamente hablando, los orcos no son enteramente malos. Nada podría hacerlo enteramente. Aunque hay algunos que aparentemente rozan con ellos, ¿no? Pero pregunto, dentro del relato, ¿le parece que un orco podría abuenarse? Esto De Juan Manuel Yarges, es decir, que primero la hizo en privado porque le parecía que nos estábamos yendo a un tema, bueno, es decir, me parece muy interesante, ¿no? Es decir, pero bueno, adelante. De hecho, es muy interesante y creo que esto lo vamos a tratar en la clase que viene, ¿sí? A riesgo de spoilearme. Pero para decirlo así nomás, ¿no? Creo que en el caso más paradigmático que tenemos es el caso de Gollum, ¿no? Que no es un orco, ¿no? Obviamente que no. Pero que siempre está ahí, ¿no? Como que trata, sabemos si quiere ser bueno, si no quiere, intenta abuenarse. ¿Puede un orco abuenarse? A ver, recuerden lo que decíamos, ¿no? Es un mundo secundario, un mundo subcreado por Tolkien que tiene sus reglas. Y Tolkien en esto es bastante tajante con algunas cosas.
hay momentos donde uno alcanza, ¿no?, una determinada perversión de la cual es muy difícil volver. Recordemos que el mundo de Tolkien no es un mundo donde hay redención al estilo cristiano, ¿no? No hay salvación, no hay un Cristo que vino a redimir de los pecados. Entonces, es bastante complicado. Y digo esto nada más a riesgo de quizás agotar algún recurso de la semana que viene. Pero mirá qué profundo es esto, que en la figura de Gollum hay un momento, el otro día se lo contaba a José María, a José María, mi papá, sí, ese. Ya me hablo a mí mismo, ¿no? En el espejo. Justamente le contaba a mi papá que parece ser, y esto nos lo contaba el doctor Eduardo Segura, que parece ser que en el momento en que Gollum está por redimirse, que está por pedir perdón, y se va acercando, ¿no?, de a poquito a Frodo, y va razonando adentro, ¿no?, como sabemos que habla Gollum, razonando en su cabeza, si no vale más ser bueno, y punto. Parece ser que mientras se va acercando, Sam se despierta, y cuando se despierta Sam lo ve que Gollum se está acercando al cuello y le grita. Y ahí dice que Gollum, ¿sí?, se le atraviesa a Gollum una mirada de odio, y que a partir de ese momento Gollum se aleja para siempre de la redención. Y parece ser que, nos contaba el doctor Eduardo Segura, que las páginas manuscritas donde Tolkien escribe eso, la tinta estaba corrida. Tolkien lloró en el momento en que no pudo perdonar a Gollum, donde se dio cuenta que Gollum estaba más allá de toda redención. Y por ahí leía, ¿no?, que dice, pero Gollum se pudo redimir un poquito, aunque sea. Quizás más que Gollum, Gollum fue un instrumento de redención para Frodo, ¿no? Que también, si lo queremos entender en un sistema medio cristiano, ¿no?, pecó. Porque al final Frodo, como Isildur, mucha historia, pero al final Frodo no. Y es redimido. Bueno, eso sí lo vamos a dejar para la clase que viene, si no, no tengo nada para decir. Algo de ahí, algo les tengo que dejar, el próximo capítulo. 3 preguntitas más. Una dice, Sí. ¿qué naturaleza tienen los Ents? Dicen que son pastores de árboles, pero en el capítulo Bárbol dicen que algunos Ents se vuelven arbóreos, pero que otros árboles se despiertan, ¿no? Es decir, estos Ents que... Yo creo que con los Ents, en este tipo de charlas siempre hay 2 preguntas. Que la otra, me parece raro que todavía no haya aparecido. O se pregunta por Tom Bombadil o se pregunta por los Ents, ¿no? Y creo que eso es lo lindo. Porque creo que son las cosas que Tolkien va dejando ahí como para decir, siempre va a haber alguien que se pregunte por Tom Bombadil o por los Ents. Quizás Tom Bombadil incluso es un poco más misterioso, ¿no? Pero los Ents también tienen toda esta cosa de misterio. Los Ents, su origen, ¿no?, son esos árboles que el encanto de los elfos fue despertando. Pero de alguna manera, al mismo tiempo, son tan antiguos como la historia misma. Por eso, los Ents son los que le dan tanta importancia a la palabra, al límite de hacer perder la paciencia, ¿no?, a Merry y a Pippin, ¿no?, que se apuren, que hablen más rápido. Pero fíjense la importancia que los Ents le dan al encanto, a la palabra, porque de alguna manera son casi Bárbol mismo, ¿no? Es casi como él, junto con Tom Bombadil, como los cronistas de la Tierra Media, ¿no? Aquellos que guardan en sí la historia y tienen la palabra. Por eso, y esto también lo hablábamos, ¿no?, y acá, sí, los que estuvieron en las charlas de Eduardo Segura recordarán esto perfecto porque él lo explica excelente, genial. Sino como todo el tema que hay con los hobbits cuando aparecen y Bárbol no sabe que son los hobbits, ¿no? ¿Y qué nombre tienen ustedes? Hobbit, le dicen. ¿Y qué más? Y entonces
antes de empezar a responder a las preguntas de los hobbits, antes de empezar a responder a los conflictos que hay fuera de Fangorn, donde todo se está yendo para cualquier lado, Fangorn, Bárbol, se detiene a buscar el nombre de los hobbits. Y hasta que no les pudieron poner ese nombre, que de nuevo no es la forma en que pone el nombre Saruman o Sauron, ¿no? Es encontrar el nombre que tienen esos hobbits. Hasta que no hacen eso, no continúa la historia, ¿no? Y creo que en alguna palabra, de alguna forma Tolkien, con su amor por los árboles, ¿no? Si hay algo que Tolkien siempre destaca es el amor que siente por los árboles. Creo que de alguna manera, por ahí me la juego un poco, ¿no? Pero yo creo que se identifica un poco con Bárbol. Yo creo que en algún punto, si a mí me dicen, para vos, ¿cuál es el personaje en el cual Tolkien hubiera entrado a la Tierra Media? Como filólogo que es, yo creo que hubiera elegido Bárbol. Bien, relacionado a los Ent y a Bárbol también, ¿no? En tiempos donde se esperan respuestas inmediatas, ¿cómo contagiar esa búsqueda de lo verdadero en lo fantástico, en un mundo donde las palabras que valen tardan tanto en cantarse, como en el lenguaje éntico? Y es difícil, pero no es imposible. Porque sí, acá hay algo donde a mí también me choca, ¿no? Que también tenemos que, de alguna manera, recordar esto, ¿no? La tierra de fantasía tiene sus reglas y tiene sus leyes. Tolkien lo dice en más de una ocasión, ¿no? Y lo dicen sobre los cuentos de hadas, lo dice especialmente sobre el teatro, pero se puede asociar también a la representación cinematográfica y demás, que fantasía, por ejemplo, no está destinada para el cine. No está destinada para ser representada en el cine. O por lo menos la fantasía, ¿no? El cuento fantástico que él alumbra. Y esto es muy profundo porque, de hecho, el doctor Segura nos contaba que Tolkien en más de una ocasión dijo que ni siquiera su obra era para ser leída, ¿no? Era para ser leída en voz alta, ¿no? Para ser leída en voz alta. Así es como él se imaginaba la representación de su obra. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque quizás de alguna manera lo que tenemos que entender es que, como los Ents, hay cosas que llevan tiempo. Y por ahí, esa es la gran dificultad que muchas veces enfrenta la fantasía o el país de las hadas o lo fantástico, que en este mundo donde cada vez hay menos tiempo, hay menos gente que se anima a tomarse ese tiempo. Ahora, ¿esto es desesperanzador? ¿Se va a acabar? No, no se va a acabar. No. Estamos diciendo que los mitos son cuentos de hadas. ¿Y desde cuándo hay mitos? Mitos van a seguir habiendo. El tema es que nosotros podamos realmente hacer y vivir nuestros propios mitos. Y entonces el mito va a existir siempre. Y después, bueno, recordemos que las aproximaciones a fantasía, a percibir la realidad, quizás no a la fantasía como la trabaja Tolkien, ¿no? Pero a percibir lo profundo de lo real, lo podemos hacer a través del arte, ¿eh? Para algunos será la literatura, El Señor de los Anillos, para otros será el cine, para otros será la pintura, para otros será la música, ¿no? Hay muchas formas de aproximarse desde la subcreación. Bien. ¿Podrías repetir cómo comienza la frase de Theoden, la cita de Theoden con la cual terminaste? Preguntan por YouTube. Sí, por supuesto. De hecho, ¿cómo termina? ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la frase de Theoden, no? Sí, yo la corté un poquito, le saqué el final, pero dice así, para que no quiero versear.
lo estoy buscando en el apunte. Dice, cabalgarás conmigo, tú hijo de Arathorn. Quizás nos abramos paso o tengamos un final digno de una canción. Pero no termina ahí esa frase. Theoden agrega algo más y dice, incluso, ¿no? Aunque ya, no estoy ahora, no la sé de memoria, ¿no? Pero dice algo así como, incluso cuando ya no haya nadie, quizás ya no haya nadie que cante las canciones. Entonces, pese a que ya no quede nadie, es decir, que los orcos y los Uruk-hai, ¿no? Que están ahí fuera del abismo de Helm, nos pasen como una marea por encima y nos derroten, igual que nuestros actos sean dignos de una canción, aunque no haya nadie para escucharla, ni para repetirla. Eso es coraje. Ya vamos entrando en el final, por una cuestión de tiempos. Hay una pregunta que dice, bueno, hay una que contesto yo brevemente, ¿se podrá ver en YouTube nuevamente esto? Sí, es decir, va a quedar todo, es decir, en YouTube, así que van a poder verla o compartirla con quien quieran la charla que vieron hoy. Esa es una respuesta muy sencilla y que puedo dar yo. Una pregunta que me pareció un poco retórica y un poco cómica, sino tragicómica, dice, Saruman podría ser un político argentino, pero bueno, no esperamos una respuesta de esa pregunta, simplemente para darle un toque de reflexión al asunto. Y la última pregunta dice así, en este encanto del que hablabas, ¿no? En ese encanto, el cual implica conocer la realidad y entrar en comunión con ella, es donde el hombre puede encontrar el sentido y la vocación a la cual está llamado. Ciertamente. Es que, a ver, sin ir muy lejos, en lo personal, a través del encanto que a mí me produce la fantasía y de los cuentos fantásticos, a mí, como cada uno lo hará, el arte que elija o la manera, a mí personalmente la fantasía me habla profundamente, me encanta este sentido de la palabra profundamente, y yo decidí la elección de mi carrera, pese a que mi papá y mamá son filósofos, me quise escapar estudiando ciencias políticas al principio y me cambié a filosofía por leer relatos fantásticos. Justamente la vocación, el llamado, ya sea ese llamado a la trascendencia y a la santidad, ¿no? El llamado, o la vocación a qué lugar ocupo yo, o qué lugar voy a ocupar yo en este mundo, y qué voy a hacer con esos dones. Por supuesto que se pueden descubrir a través de la fantasía, en mi caso, o de buscar esas verdades profundas. Porque en el fondo, y ahí es donde Aristóteles lo dice, ¿no? El filomitos, el filómito y el filósofo son primos hermanos, ¿no? El que ama los mitos y el que ama la sabiduría tienen mucho en común, porque los mitos, o la fantasía, por ejemplo, buscan las verdades más profundas de la realidad, como lo hace el filósofo, las causas primeras o últimas. Entonces, en el fondo, es una búsqueda, pero que da respuestas sobre las cosas más importantes de la vida, sobre las cuales no podemos permanecer pasivos. ¿Cuál es el sentido de la vida? Está escondido ahí. No es que no existe, está escondido ahí. ¿Dónde? En la realidad. ¿Y cómo nos acercamos a eso? Quizás algunos a través de la filosofía, quizás algunos a través de los cuentos. Yo pido disculpas porque no estoy acostumbrado a este rol, es decir, como se darán cuenta, y me voy salteando algunas preguntas o el nombre de algunos de los que hacen las preguntas, y entonces, bueno, sepan que después también en el
chat de YouTube y en el chat que le va a llegar a José María, él va a poder leer las preguntas que han quedado pendientes para que en el próximo encuentro también se puedan incorporar. Eso quiero aclararlo. Emiliano Brunetti continuó con la pregunta sobre el tema del arte y de la magia. Sí, puede haber arte cuando se utiliza la magia, pero yo después, creo que José María lo va a seguir profundizando, yo creo, hay una pregunta de Francisco Bosca que aclara que no sabe muy poco sobre la temática de Tolkien en particular, pero a ver, José María, si en 1 minuto, aunque sea 2 minutos nada más brevemente, podrías contestar esta pregunta que llevaría una charla entera a contestarla, ¿no? Es decir, pero dice así, pero es un desafío. Dice, ¿de dónde saca toda la terminología Tolkien? ¿A qué se deben los nombres? ¿Son todos inventados? Elfos, hobbits, dice, etcétera. ¿Cuáles son las influencias, no? Es decir, bueno, en brevísimo tiempo, pero Sí. sí. Antes me habían preguntado por la película en dibujitos, ¿sí? La película en dibujitos es, y dibujitos es una forma de decir, porque en realidad tiene una técnica de realmente arte subcreativo, porque son seres humanos filmados que después se van ilustrando. Es la película de Bakshi, es de 1978, ¿sí? Esa es la película que normalmente la llamamos como la película en dibujos animados, pero que tiene mucho más que eso. Y un dato curioso, y ahora voy a responder esa pregunta, cuando a Tolkien le han preguntado si en algún momento quería alguna representación en el cine, a Tolkien le hubiera gustado que fuera en dibujitos animados, porque dice que eso podía representar mejor, ¿no? las imágenes de fantasía y evitaría los documentales de making of, ¿no? Del cómo maquillamos a los orcos, porque en el momento en que aparece un documental de cómo maquillamos a los orcos, ya los orcos no son orcos, son tipos, cinturones negros de artes marciales, sí, los Uruk-hai eran todos tipos gigantes, que ya no son orcos, y en la película dejan de ser orcos, y empieza a perderse esa credibilidad, ¿no? En fantasía. Bueno, la terminología de Tolkien, ¿no? Si estamos hablando de las lenguas de Tolkien, los lenguajes a ver, en realidad el tema es así. Tolkien es filólogo, ¿no? Tolkien es un amante realmente de la palabra, del logos, en muchas de sus expresiones. De hecho, Tolkien manejaba 20 idiomas, ¿no? Estamos hablando de alguien que le gustaban los idiomas. Y creo que justamente lo más importante de todo esto, que hoy no lo mencioné porque obviamente, como decía mi papá, ¿no? Esto podría dar para toda una charla entera. Lo central acá es que Tolkien desarrolla todo su mundo secundario, su mundo subcreado, a partir del lenguaje, y no al revés. Y esto es muy interesante porque Tolkien se da cuenta que si él quiere desarrollar un lenguaje, un idioma, recuerden esto, ¿no? El logos, palabra hablada, es lenguaje y es historia. Para que el lenguaje sea un verdadero lenguaje, tiene que tener historia, tiene que tener de fondo una mitología, tiene que tener un sustento. Entonces, por eso Tolkien empieza a desarrollar, ¿no? Lo que, bueno, el Silmarillion, los cuentos inconclusos, ¿no? Todas esas historias para darle fuerza a los lenguajes que él desarrolla. Entonces, en el fondo, toda la historia de Tolkien, toda la historia que nosotros conocemos del Señor de los Anillos, el Hobbit, se va desarrollando porque Tolkien ve la necesidad de que su lenguaje, de que sus términos, ¿no? tengan contenido de fondo. Y esto siempre me divierte mucho porque por lo general se hace al revés. Quizás vieron Game of Thrones. En Game of Thrones, en la primera temporada, aparecen los Dothraki, ¿no? Dothraki o algo así, ¿no? Khal Drogo, ¿no? Y todos esos tipos que andan a caballo. Y justamente uno de los grandes logros de la producción, que la producción dice, no, una de las mejores cosas que hicimos en todos estos años, fue inventar el lenguaje Dothraki. Porque se dieron cuenta que la forma que había de hacer a estos tipos que andan a caballo, sin remera y con tatuajes y trenzas, la forma de hacerlos más exóticos era darles un lenguaje, ¿no? una habla especial, extraña, y lo desarrollaron
con ayuda de él, obviamente, ¿no? Del escritor y todo, pero para la serie, para que fueran más exóticos, ¿no? Y fíjense lo distinto a lo de Tolkien. Tolkien al revés, empieza a desarrollar sus lenguas, su lenguaje, y se da cuenta de que necesita historia. Y por eso es que él dice que El Señor de los Anillos se desarrolla solo, en el fondo, porque es como el lenguaje. El lenguaje sigue evolucionando, sigue, se desarrolla y se va. Y así mismo es la historia de Tolkien, que todas estas historias se van expandiendo. Él literalmente llega a decir, ¿no?, que él no tiene control sobre su obra y que le gustaría mucho ver cómo eso en el futuro se va desarrollando y se va expandiendo. De hecho, y lo último que digo esto, es que Tolkien en una de sus cartas justamente lo que dice es que él quiere regalar una mitología para Inglaterra, para su país. Y que el origen de todo esto es que lo que quería de fondo es regalarle una mitología antigua, una mitología de érase una vez, ¿no? Que buscara suspender la credibilidad de esto, ¿no? Del decir, bueno, no importa el momento o el tiempo en el que fue, pero que sirviera justamente para eso, para dar un sustento a las historias propias de su país. Y después si nos preguntamos más de dónde toma Tolkien, ¿no?, las fuentes para su idioma, bueno, ahí ya sí tenemos el galés antiguo, el finés también antiguo. A Tolkien le gustaba lo antiguo. De hecho, Tolkien ha sido lo primero que por lo que es reconocido en el ambiente académico, ¿no?, son por traducciones que él hace y trabajos que él hace sobre justamente algunos relatos que estaban escritos en lenguas que ya eran antiguas, ¿no? Bien, ya estamos muy pasados en tiempo, me tomo una licencia debido a que soy tu padre, pues en realidad yo tengo nada más que hacer, pasar las preguntas y Eso lo dice Darth Vader. comparto lo que pone alguien en YouTube para todos aquellos que están en Zoom y que no lo han podido leer, ¿no? La transformación cotidiana del agua en vino, milagro eterno, merced a la lluvia vertida sobre el campo y al permiso de Dios sobre la mano del hombre, es fantasía que contemplada encanta. Esas son palabras del señor Adrián Guerra, ¿no? Que bueno, sé que te va a gustar también que te las comente y te las participe a vos y a los presentes. Muchas gracias. Bueno, yo creo que han quedado... Perdón, José, te interrumpí. Creo que han quedado casi todas las preguntas contestadas, ¿no? No sé, diría yo. Pido disculpas si ha quedado algunas han quedado sobre el final, sobre la película, pero las puede retomar José María. Sí. Si es verdad, sí, que Tolkien no quiso que Disney hiciera las obras. Bueno, es decir, creo que las podemos retomar en el próximo encuentro también. Yo, por los tiempos, sobre todo, no quiero avanzar con el tema de preguntas. Sí, contestarles, Mariana, que con el mismo Zoom pueden entrar en las próximas, no hace falta. A esto les quería comentar un poquito. Ante todo, bueno, le quería agradecer a José María por, bueno, transmitirnos su pasión sobre la obra de Tolkien a través de esta charla que dedicaste, que le has prestado tanta dedicación para poder regalarlos en esta tarde, ¿no? Nos has regalado una charla realmente muy, muy profunda. La verdad que te estamos muy agradecidos porque la hemos disfrutado, por lo menos yo, que me pongo en espectadora en este momento, soy una espectadora más. La verdad que la hemos disfrutado mucho, así que bueno, quiero agradecerte lo que has trabajado para preparar esta charla, porque sé que sos muy detallista, muy metódico y nada es casualidad. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, y también quería comentarle a todos los demás que nos están oyendo, que bueno, sí, nos quedan 2 encuentros más, va a ser el martes 25 y el martes 1 de septiembre. Vamos a estar mandándoles el mismo día, que también les va a venir bien para recordatorio, el mail con las coordenadas del Zoom
y también de la plataforma YouTube, ¿sí? Para darles también esta opción de que puedan entrar por ambas plataformas. Así que, bueno, les estamos inmensamente agradecidos por acompañarnos, y bueno, no sé si querés hacer un cierre, José María. Que la fuerza los acompañe. No, mentira, no, se confundía no. No, que ciertamente sí, una cosita, ¿no? El Señor de los Anillos, y con esto los dejo, no fue concebido como una trilogía. Es una saga. Y estas charlas también. Entonces, los espero para la próxima. Fantástico. La segunda saga nos vemos. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos, y bueno, los esperamos el próximo martes a las 19 horas, ¿sí? Los esperamos a todos, no se olviden, vamos a estar mandándoles el mail. Si algún amigo que saben que les gusta, que estaría interesado y no se inscribió para esta primera charla, lo puede hacer para las siguientes, ¿sí? Ustedes ya están inscriptos, pero si hay alguien que esté interesado, por favor, al mismo link de inscripción se puede inscribir, y son bienvenidos todos. Muchísimas gracias, ha sido un placer, y nos vemos el martes que viene. Adiós. Nos vemos. Chao.